Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les quiero hablar sobre un prerequisito mm, para un prerequisito para el tema de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden con coeficientes constantes homogéneos. Ese es un prerequisito, uno de ellos, que es el conocimiento sobre los eigenvalores e eigenvectores asociados a una matriz A de coeficientes o de entradas reales. Entonces, voy a comenzar. Como ven acá, tenemos en nuestra primera línea de la presentación RISE, los vínculos para trabajar esta presentación, sea en Google Colab o en Kaggle. Simplemente de manera de muestra de que esta sea una opción para presentación en didáctica de la matemática, eh, el que tenga uno de esos espacios de trabajo. Entonces miren cómo nos llega acá, nos llega a este espacio de Google Colab, en donde podemos pues trabajar todo el trabajo, bueno, todo el tema de valores e vectores a través de estas líneas de código y estas líneas de texto en un mismo cuaderno. Muy bueno para la didáctica de la matemática. Es uno de los espacios de trabajo, y el segundo es, siendo este primero, el de los espacios de trabajo o Colab Notebook, si los queremos llamar así. La otra opción es trabajando con aquí vamos a borrarle uno de las, para que nos deje trabajar en este. Y el otro es a través de Kaggle. Si utilizamos ese vínculo, podemos ir, como ven acá, a un cuaderno de Kaggle que nos permita también ejecutar el cuaderno, en este caso sobre eigenvalores o eigenvectores, y hacer leer no solamente la explicación o los textos explicativos a través de líneas editadas en Markdown, que nos permite incluir lenguaje LaTeX para las explicaciones y ecuaciones, sino también calcular esos eigenvalores, esos eigenvectores en estos cuadernos, que los podemos llamar Python Notebooks, porque utilizamos el lenguaje Python para la ejecución de tareas. En este caso, incluir la librería NumPy para calcular esos eigenvalores y esos eigenvectores. Bueno, entonces vamos a ponerlo acá de tal manera que nos deje ver. Volvemos a nuestra presentación RISE original. Y el tema, pues como les decía, es los eigenvalores e eigenvectores. Esto es tomado del Boyce de Primo. Y bueno, pues empezamos con la noción de transformación lineal y representada esa transformación lineal con una matriz A. Entonces usted piensa inicialmente en una ecuación AX igual Y, en el que para cada vector X, la matriz A lo transforma en un vector Y a través de multiplicación matricial. Es decir, que A por X me da Y, y podemos entonces definir o pensar en una función que mapea vectores X en vectores Y. Esa es como la primera idea que nos va a introducir a la idea de eigenvalores e eigenvectores. Y los vectores que se transforman, los vectores X que se transforman en múltiplos de sí mismos, tienen muchas aplicaciones, son muy importantes en física, en aplicaciones como por ejemplo el buscador de Google. Tienen muchas aplicaciones diversas en la realidad. Entonces, será muy importante que para estas transformaciones lineales, los vectores X que se transforman en múltiplos de sí mismos, en lambda veces X, esos son los que vamos a buscar, con el ánimo de que posteriormente, en este caso de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales, veamos cómo
estos vectores serán muy importantes para la solución de esos sistemas de ecuaciones diferenciales. Bueno, entonces, para encontrar esos vectores, cambiamos en la ecuación anterior a y por lambda veces x. De tal manera que ya la ecuación nos quede, como vemos acá, vamos a ponerle, como vemos acá, vamos a tomar nuestro señalador. Acá vamos a tomar nuestro señalador. Ya nos tomó el lápiz. Entonces, nuestra ecuación era ax igual a lambda veces x. Y bueno, originalmente era, acá, nuestra ecuación, vamos a borrar aquí, nuestra ecuación era ax igual y, y al transformar y por lambda veces x, ya nos preguntamos por los x que se transforman en múltiplos de sí mismos. Y si haces la transformación acá, el trabajo algebraico, puedes ver de que esta ecuación, pues, al lado derecho lo puedes escribir a lambda veces x como lambda veces... bueno, aquí tenemos podemos transformar a x igual a lambda veces la matriz identidad por x. La matriz identidad de orden n, pensando en A como una matriz cuadrada de orden n por n. Entonces, la matriz de orden, identidad de orden n por n o orden n, la introducimos acá de tal manera que lambda veces x se puede escribir como lambda veces y x. Y luego pasamos a restar a lambda veces y x para que en el lado izquierdo nos quede como ax menos lambda veces y x igual al vector 0. Y luego para sacar factor común, por decirlo así, x, y nos queda a menos lambda veces y por x igual 0. Nos queda entonces una nueva ecuación que nos relacione a los vectores x que buscamos y a los escalares lambda que también buscamos. Y así llegamos pues a esta ecuación en la que debemos de cambiar, aquí hay un errorcito, vamos a cambiar un errorcito de edición. Entonces vamos a volver acá a la edición. Bueno, pues aquí con control menos y cambiamos, esto sería lambda veces y por x igual 0. Entonces, hasta aquí lo que logramos es que en la búsqueda de esos vectores x, que la transformación lineal definida por la matriz A los transforma en múltiplos de sí mismos, nos lleva a resolver, al problema de resolver esta última ecuación, A menos lambda I por x igual 0. En esta última ecuación, esa ecuación última pues va a tener soluciones que no sean triviales si el determinante de la matriz de coeficientes es exactamente 0. Recordemos por qué. Entonces, miren que la ecuación que teníamos era A, vamos a ponerlo acá, activamos nuestro lápiz. La ecuación que tenemos es A menos lambda veces I, esta es la matriz de coeficientes, por el vector que queremos, nuestra incógnita, igual a el vector 0. Entonces, tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales homogéneo, lineal, algebraico. Y recordemos que del álgebra lineal, pues los sistemas homogéneos, que siempre son solubles, pues tienen entonces dos opciones de solución. Note que son solubles porque mire que el vector x, si x se cambia por el vector 0, pues vemos de que el lado izquierdo se transforma en el lado derecho. Es decir, el vector 0 es una solución de este sistema. Pero necesitamos, son los vectores
no nulos, los vectores no nulos, que la transformación original A por X igual a lambda X, que esta transformación nos transforma en múltiplos de sí mismos. Entonces, a los que necesitamos es a los X no nulos. Entonces, para este sistema queremos los X no nulos, es decir, queremos las soluciones no triviales de este sistema. Y para que en un sistema homogéneo tenga soluciones no triviales, pues debe no ser de solución única, es decir, el determinante de la matriz de coeficientes debe ser igual a 0. Entonces, pues, ese determinante de la matriz de coeficientes es este. Así igualado a 0 nos queda esta ecuación. Entonces así tiene sentido lo que nos dice Boyd y Prima, de que el sistema tendrá soluciones diferentes de 0, soluciones X diferentes de 0, en tanto lambda sea un número real tal que A menos lambda veces I sea una matriz de determinante nulo. Bueno, pues ya con eso, pues los valores de lambda que satisfacen la ecuación delta determinante de A menos lambda igual 0, esos se llaman eigenvalores o valores propios de la matriz A. Y las soluciones de la ecuación AX igual a lambda X, los vectores que se obtienen al usar ese valor lambda, se conocen como los eigenvectores o vectores propios correspondientes a ese eigenvalor. Los eigenvectores quedan determinados solo hasta una constante multiplicativa arbitraria. Si se especifica una constante de alguna manera, se dice que los eigenvectores estarán normalizados. Vamos a ver que eigenvectores normalizados son muy buenos. De hecho, pues la función EIG del módulo de álgebra lineal asociado a la librería NumPy nos entrega los valores propios y los vectores propios asociados a una matriz, pero los subvectores propios nos los entregan normalizados, es decir, de norma 1, es decir, de longitud 1. A menudo conviene eso, normalizar los eigenvectores de X. Eso lo logramos si hacemos que el producto escalar de el vector X consigo mismo de 1. Recuerden, para Boyd y Prima, el producto escalar de X consigo mismo, él lo denota con paréntesis. X, X significará producto escalar. Bueno, entonces los vectores estarán normalizados en tanto el producto escalar del vector consigo mismo de 1. Ahora, de manera alternativa es posible que se desee hacer que una de las componentes del eigenvector sea 1. Esa también es una idea usual. De hecho, en didáctica, cuando presentamos la temática en álgebra lineal de eigenvalores e eigenvectores, es usual que uno obligue, cuando busca los eigenvectores, obliga a que una de las componentes de esos eigenvectores sea 1. Esa es una forma fácil de mostrar ese problema, de cómo se resuelve el problema de hallar los eigenvalores e eigenvectores. Puesto que esta ecuación, la de determinante de A menos lambda I, es una ecuación polinomial en la variable lambda de grado n, entonces existen n eigenvalores, algunos de los cuales pueden repetirse. Aquí se me fue en nuestra tipografía, un error de tipografía acá que es que se vaya hasta lambda. Dado que los eigenvalores los estamos denotando con la letra griega lambda y los eigenvectores con la letra X, usualmente en negrilla, para poder resaltar de que es un vector. Bueno, pues entonces así tenemos de que siempre asociado a una matriz van a quedar n eigenvalores asociados a la matriz, dado que cuando resuelve la ecuación determinante de A menos lambda I igual 0, esa ecuación va a ser efectivamente una ecuación siempre polinomial en la variable lambda y de grado n.
y recuerden que una ecuación polinomial de grado n tiene n soluciones. Entonces, de ahí los n valores propios. Esos valores propios pueden ser complejos. Si el eigenvalor dado aparece m veces en la raíz de esa ecuación, polinómica, se dice que ese eigenvalor tiene multiplicidad m. Y cada eigenvalor tiene asociado por lo menos un eigenvector. Y un eigenvalor de multiplicidad m puede tener q eigenvectores linealmente independientes. Pero esos q eigenvectores linealmente independientes no siempre son iguales al número, a la multiplicidad. Siempre esos eigenvectores linealmente independientes son menores o iguales que el número, que la multiplicidad. Entonces cumplen esta regla de que el número de vectores linealmente independientes Q siempre está entre 1 y m. No superan a m. Pero puede pasar de que ese número de eigenvectores linealmente independientes sea estrictamente menor que m. Entonces, en el siguiente ejemplo vamos a mostrar una matriz para la que pasa ese fenómeno. En el ejemplo que sigue, pues vamos a ver efectivamente que Q es menor que M, y si todos los eigenvalores de una matriz A son simples, es decir, cada eigenvalor tiene multiplicidad de 1, es posible demostrar que los eigenvectores de esa matriz, uno para cada eigenvalor, van a ser LI. Siempre vamos a, si los valores son simples o de multiplicidad en 1, pues vamos a poder obtener para la matriz n eigenvectores LI, los vamos a poder encontrar. Por otra parte, si ya tiene repetidos uno o más eigenvalores, entonces puede haber menos de n eigenvectores linealmente independientes asociados a esa matriz, ya que para cada eigenvalor repetido es posible que el número de eigenvectores sea estrictamente menor que la multiplicidad de m del eigenvalor. Este hecho origina complicaciones más tarde en la resolución de ecuaciones diferenciales. Entonces, es por eso que esta temática de eigenvalores y eigenvectores se vuelve muy importante para las ecuaciones diferenciales y cómo se comporten los eigenvalores e eigenvectores se van a comportar las soluciones o los métodos de solución de ecuaciones diferenciales y de sistemas de ecuaciones diferenciales. Pues para el ejemplo vamos a tener el de encontrar los eigenvalores e eigenvectores de esta matriz de orden 2 por 2 de entradas enteras, en este caso 1 menos 1 y 1, 3. Entonces vamos a encontrarlos, para eso entonces vamos a utilizar nuestro cuaderno en OneNote, copiamos a nuestra matriz, y vamos a poner el modo de dibujar, vamos a ponerlo en negro, y esa matriz va a ser entonces de entradas, recordémoslas, 1 menos 1, 1, 3. Nos quedaría 1 menos 1, 1, 3. Y pues bueno, para hallar esos eigenvalores y eigenvectores, pues hallamos el determinante de A menos lambda veces I, es decir, de 1 menos lambda menos 1, 1, 3 menos lambda, ese determinante que así denotamos con barras, y que en este caso ese determinante nos va a dar 1 menos lambda por 3 menos lambda más 1, porque este producto nos da menos 1 y la resta de la fórmula del determinante. Y aquí entonces nos quedaría 1 por 3, 3, menos lambda por menos lambda me da más lambda cuadrado, y menos lambda menos 3 lambda me da menos 4 lambda más 1, esto nos quedaría lambda 2, menos 4 lambda más 4, es decir, el cuadrado de lambda menos 2, este sería un trinomio cuadrado perfecto, el cuadrado de lambda menos 2, de donde, como ese determinante necesitamos que sea igual a 0, pues entonces esta ecuación cuadrática, ecuación polinómica, en la variable de lambda,
tiene solución única lambda igual 2. Esta es la multiplicidad de este valor propio. En este caso la multiplicidad va a ser 2 y vamos a ver que entonces el número Q de vectores asociados a este lambda, el número de vectores asociados va a ser 1. Es decir que Q en este caso va a ser estrictamente menor que M, como lo hemos predicho o queremos que pase en este ejemplo para ilustrar este hecho. Bueno, pues resolvamos entonces el sistema a menos lambda. Este lambda nos dio 2, menos 2 veces i por x igual 0. Es el sistema homogéneo de coeficientes constantes donde la matriz de coeficientes es a menos 2i. A menos 2i pues sería coger la matriz A y restarle 2 a los elementos de la diagonal principal. Entonces, eso me quedaría 1 menos 2 me queda menos 1. Entonces, esto me quedaría menos 1. Los otros elementos serían menos 1 y 1. Aquí me quedaría menos 1 y 1. Y 3 menos 2 que me da 1. Este sería a menos 2i por x de entradas o componentes x1, x2 igual al vector 0. Así ya tengo mi sistema que tiene que ser de infinitas soluciones y miren que sus ecuaciones son menos x1 menos x2 igual 0 y x1 más x2 igual 0. Mire que son ecuaciones equivalentes, es decir, que la solución del sistema está dada por solo una de las ecuaciones. Tomemos la segunda, x1 más x2 igual 0. Es decir, necesitamos los vectores x, donde la suma de las componentes de esos vectores de 0. Es decir, los vectores en los que las componentes sean opuestas o una al inverso aditivo de la otra. Y si queremos obligar que una de sus componentes sea 1, entonces la otra tiene que ser menos 1. Es decir, que x puede ser 1 menos 1. Ese es o 2 menos 2 o menos 3, 3. Sí, de eso se infiere de esta regla, de esta reglita, de que la suma sea 0. Recuerden que la suma de dos números reales es 0, si y solo si uno es el inverso aditivo del otro. También en los complejos pasa. Al fin y al cabo, ambos son campos. Bueno, entonces así ya tendremos, miren que obtuvimos que este es el único vector asociado a lambda igual 2. Entonces, así, Q me dio 1, M me había dado 2, es decir que Q sí es menor que M. Allí hallamos el único valor propio asociado a la matriz A, en este caso 2. Y el único vector propio asociado a esta matriz A, en este caso 1 menos 1. Y ahí termina el ejercicio. Muchísimas gracias. Bueno, antes de terminar, yo siempre les debo mostrar una cosa que me parece muy importante para motivarlos, y es el verificar este proceso utilizando Google Colab, como les he demostrado. Entonces, o utilizando, en este caso, pues, utilizando, vamos a ponerlo, la verificación, vamos a poner la verificación de nuestro proceso acá, utilizando NumPy, específicamente el módulo lineal o de álgebra lineal, y más específicamente la función EIG para calcular eigenvalores e eigenvectores propios de una matriz cuadrada. Bueno, entonces importamos a NumPy. Eso siempre en una línea de código. Aquí la ponemos mejor. Esta va a ser la verificación de lo que acabamos de hacer. Y cuando importamos NumPy, le decimos que vamos a crear a la matriz np.array con la función array y le damos una lista que tenga dos listas.
una lista con los elementos de la primera fila de la matriz A, que en este caso es 1 menos 1, 1, menos 1, y en la otra lista los elementos de la segunda fila de la matriz A, 1, 3, 1, 3, y luego le decimos que, bueno, pues, yo quiero a los valores lambda asociados a la matriz A y los eigenvectores X. Eso que lo obtenga con np.lineal, el módulo lineal, le doy el nombre lineal o álgebra lineal, específicamente, con notación de puntos, la función e y g, que es la que calcula los eigenvalores propios, eigenvectores propios de A, y ejecuto, y yo puedo pedir que me muestre los lambda, y me dice que son dos, son iguales, el 2 y el otra vez mira que nos da el 2 esencialmente. Y en la otra línea decirle, bueno, y los eigenvectores, pues él dice que es normalizados, menos 0.7, mire que la una es el inverso aditivo de la otra, y el otro es el mismo, es decir que asociado al 2 está este vector y asociado al otro 2 está asociado al mismo, mostrándonos que entonces solamente hay un valor propio asociado a A y solamente un vector propio linealmente independiente asociado a A. Como hemos visto, solo que nos lo entrega normalizado. Miren que efectivamente el vector que nosotros teníamos, x igual a 1 menos 1, cuando lo normalizas, pongámoslo así, u sub x, pues nos queda efectivamente lo que tenemos allá. Recuerden que para normalizarlo, usted lo que hace es 1 sobre la norma del vector por el vector, en este caso x, y eso te va a dar, pues, la norma del vector, recordemos que es la raíz del vector por sí mismo, y esa raíz del vector por sí mismo, producto escalar, pues eso nos va a dar la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes de x. El cuadrado de 1, que es 1, y el cuadrado de menos 1, que también es 1, por el vector 1 menos 1, y eso nos va a dar, miren que así, u sub x, el vector unitario en la dirección de x, nos va a dar 1 sobre raíz de 2 por 1 menos 1, que eso, efectuando ese producto escalar, nos va a quedar que u sub x es de componentes 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2. Y 1 sobre raíz de 2 en decimales nos da 0.7 aproximadamente. Entonces esto nos quedó 0.7 aproximadamente y menos 0.7. Ese es un vector unitario asociado al valor propio, salvo el signo, pero también es vector unitario si este segundo vector, su x, llamémoslo estrella, simplemente el inverso aditivo de este, el opuesto. Eso nos dará menos 0.7, también es un vector, lo vamos a ver aproximadamente, 0.7. Eso simplemente como para que veamos que nos da lo mismo que teníamos en Colab, que la primera fuera negativa y la segunda positiva. Entonces vemos de que lo que nos entrega Google, miren que lo hace el proceso simplemente utilizando esas funciones y lo hace esencialmente en una línea. Las otras son dos, son para que nos lo muestre, aunque no necesito si quiero que él me entregue todo junto. Entonces en estas tres líneas ejecuto y me dice, vean, los vectores propios son 2 y 2 y los vectores, perdón, los valores propios son 2 y 2 y los vectores propios en este array son menos 0.7, los leo así, menos 0.7.7 y menos 0.7.7, porque nos entrega un arreglo, una matriz 2x2 en las que cada columna es un vector propio. Y la primera columna asociada al primer valor y la segunda columna asociada al segundo valor. Ahora sí, muchas gracias.